Hoy, como ustedes saben, el pastor no está y, y yo le quiero dar gracias a Dios y al pastor porque es una de las maneras que el Señor nos usa a cada uno de los que estamos aquí reunidos de diferentes formas. El Señor ha puesto en mi corazón que hoy predique para Él, para su pueblo y, y es de lo que se trata hoy la predicación de este día, cómo ser usado por Dios en Navidad. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, Señor, que hemos tenido de comunión contigo, Señor. Hoy hemos levantado nuestras voces en cantos, hemos levantado nuestra voz en agradecimiento por cuantas cosas tú continuamente nos das, Señor. Hoy hemos levantado nuestra voz, Señor, por los cuidados que tienes para tu pueblo, para tu iglesia, para cada uno de los que estamos aquí reunidos y sus familias, Señor. Porque por medio de nuestras oraciones, Señor, nuestras familias carnales, Señor, son protegidas, Señor. Hoy, Señor, hemos traído ante ti ofrendas del fruto del trabajo que tú nos das. Y, Señor, y estamos aquí, Señor, en agradecimiento, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros oídos, Señor, para que esta predicación, Señor, llegue a nuestras mentes y corazones, Señor, y poder así, Señor, ser usados por ti en esta Navidad y por los años que tú, Señor, nos des de vida. Te lo pedimos, obra en esta tu iglesia y en esta predicación en Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor, hermanos: yo he buscado entre ellos a alguien que se interponga entre mi pueblo y yo, y saque la cara por él para que yo no lo destruya, y no lo he hallado. El Señor se fijó en el pueblo de Israel. En Ezequiel 22:30 dice que buscó, pero no encontró a alguien que diera la cara para no destruir este pueblo. Y ese es uno de los motivos en que nos habla el Señor, que Dios no escoge al azar a las personas que usará. Lo podemos poner en nuestro boletín. Dios no escoge al azar a las personas que usará. Ese es el motivo. El Señor vio este pueblo, pero este pueblo andaba en idolatría, este pueblo andaba perdido. Entonces, Él no podía escoger al azar a alguien que no cumple sus propósitos, sus mandamientos. Quizás tú pienses que Dios jamás va a usarte. Déjame decirte que estás equivocado. Dios no solo puede usarte, sino que también desea usarte. Tenemos el ejemplo de María, la madre de Jesús. La Biblia no nos dice que la adoremos, tampoco dice que ella era perfecta o libre de pecado. De hecho, lo que la hace especial es que era simplemente ordinaria. Dios tomó a una mujer ordinaria y la usó de un modo extraordinario. Eso es lo que la hace tan especial. María tenía todo tipo de temores, pero ella nunca dejó que esos temores la dominaran. En vez de eso, ella modeló 3 actitudes que deberíamos tener en nuestras vidas para que así Dios nos use. Si las aplicamos en nuestras vidas, nos encontraremos siendo usados por Dios de modo que ni siquiera nos imaginamos. María estuvo dispuesta a ser usada por Dios. Ella deseó ser usada por Dios porque Dios tenía un propósito para ella. 3 respuestas para saber a qué personas usa Dios. Dios usa personas que quieren hacer sus deseos. Lo podemos poner en nuestro boletín. Dios usa personas que quieren hacer sus deseos. ¿Cuántas veces nosotros deseamos servir al Señor? Y ese es el deseo que tiene el Señor para con nosotros.
quiere que nosotros aprendamos a cumplir sus deseos. Si deseamos ser usados por Dios, deberemos querer cumplir sus mandamientos más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Dios tiene planes personalizados para cada uno de nosotros, pero estos no se aplican de manera automática. Debemos elegir cooperar con el propósito de Dios para nuestras vidas. De otro modo, simplemente nos los perderemos. ¿Cuántas veces queremos ser usados por el Señor? ¿Cuántas veces estamos dispuestos a cumplir los deseos del Señor? Esos son los deseos que tuvo María para con el Señor. Ella tuvo deseo de servir al Señor, y ese es el deseo que nosotros debemos de tener como iglesia, como pueblo, como personas, ese deseo grande de servir al Señor. Existen dos actitudes que dejan claro cómo María deseaba ser usada por Dios. Estos son los buenos atributos que deberíamos copiar. Ella deseaba servir al Señor. Desde el momento en que el ángel le habló, ella se alegró y deseó mucho servir al Señor. Y una de ellas es entusiasmo. Poco después de que el ángel le dijo a María que daría luz al Mesías, ella decía: entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Lucas 1, 46, 47. ¿Acaso eso suena a alguien que viene quejándose y reprochándose de todo? Por supuesto que no. Nada grandioso ha sido hecho sin entusiasmo. Dios desea que seamos entusiastas, partícipes de sus planes. Ella tuvo un entusiasmo tan grande que en el momento en que escuchó al ángel se alegró, y fue el canto que tuvo en Lucas 1, 46, 47, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella estuvo contenta, y así deberíamos de ser nosotros, estar contentos de que el Señor nos ha preparado para usarlos, nos ha escogido para usarlos, se ha fijado en nosotros. Entonces debemos de trabajar para el Señor con entusiasmo. Humildad. Entonces dijo: ¿por qué se ha dignado fijarse en su humilde sierva? Desde ahora me llamarán dichosas todas las generaciones. Lucas 1:48. Ella reconoció que el Señor se había fijado en ella y no se exaltó ni dijo: ay, yo voy a ser grande y voy a hacer muchas cosas. No, ella reconoció que el Señor se fijó en su humildad. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido humildes para servir al Señor? ¿Cuántas veces hemos recibido los propósitos del Señor con humildad? Debemos de recibirlos así, hermanos. Ser humildes, porque el Señor se ha fijado en sus propósitos en nuestras vidas. Debemos de aceptarlo con entusiasmo y con humildad, como lo hizo María. María se entusiasmó y fue humilde al recibir lo que el Señor estaba proponiendo en sus vidas. Ninguno de nosotros merecemos ser usados por Dios. Todos somos trofeos de la gracia de Dios. María entendió esto. Dios trabaja en nuestras vidas y nos bendice porque Él así lo desea, no porque nosotros lo merezcamos. Así que demostremos a Dios cuánto deseamos ser usados por Él cuando somos verdaderamente humildes. Debemos de demostrar al Señor cuánto deseamos ser usados por el Señor, sin poner trabas, sin poner de por medio muchas cosas que a veces nos hacen no servir al Señor con gozo, no servir al Señor con humildad. Tenemos que tener un corazón gozoso como lo hizo María. ¿Qué es lo que más deseamos en la vida? Casarnos, ser independientes financieramente, sacarnos la lotería, obtener una buena jubilación, o entendemos el propósito fundamental de la vida o nos lo perderemos.
Conseguir alguno de estos deseos es un buen logro, pero nada se asemeja a tener un propósito en la vida. ¿Qué propósitos tenemos en nuestra vida, hermanos? A veces tenemos propósitos personales. Nuestros propósitos personales, cuando yo recién me casé, con mi esposa teníamos propósitos personales. Tener una casa, tener un auto, tener hijos, formar un matrimonio. A lo mejor sacarnos la lotería no, porque pues nunca he comprado boletos, por eso nunca me la voy a sacar. A lo mejor el melate pues tampoco, porque pues nunca he sido persona de suerte. Nunca ha trabajado en mí esa palabra de suerte, sino que he entendido que el Señor es el que da conforme a su voluntad. Y ese es de los propósitos que tenemos. No sé, a lo mejor algunos de ustedes también lo han tenido, de que se casaron, quisieron tener un hogar, quisieron tener una casa propia para no pagar renta. Tuvieron tantas cosas y que hasta ahorita el Señor nos las ha dado. A lo mejor antes no reconocíamos, yo antes no reconocía que el Señor era el que estaba obrando en mi vida. ¿Por qué? Porque tenía trabajo, tenía fuerzas, tenía todo, y decía yo en mí, esto me lo he ganado con el sudor de mi frente, pero ahora que conozco al Señor, me he dado cuenta de que el Señor empezó a obrar en mí desde un principio. Y ahora reconozco que el Señor es el que ha dispuesto a darme todo lo que hasta ahora tengo. Yo le doy gracias al Señor porque esos propósitos personales los he llevado a cabo. Ahora el propósito espiritual es servir al Señor. Es servirle con regocijo, es servirle con humildad, en gratitud a todo lo recibido por Él, y que continuamente nos sigue dando y no se cansa de darnos tantas bendiciones. De hecho, solo existe una manera de empezar a descubrir el propósito de Dios para nuestras vidas. Dice Mateo 6:33, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuántas veces buscamos primeramente al Señor, que se haga su voluntad en nuestras vidas? Dice Mateo que lo busquemos primeramente a Él, y Él empezará a obrar, Él empezará a obrar. Ahora es el propósito de nosotros como iglesia, levantarnos y primeramente buscarle a Él y pedirle por los cuidados, por bendiciones, por trabajo, porque el Señor nos bendiga antes de salir de casa, porque el Señor cuide de nuestros hijos. Ese es el propósito de Mateo 6:33. Primero buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás el Señor nos lo va a ir dando conforme a su grandeza voluntad y su gran deseo de amar a su pueblo. Dios usa personas que deciden pagar el costo. Pagar el costo. Hay veces se nos hace imposible dejar muchas cosas para nosotros. Tengamos que pagar ese costo de muchas cosas que se nos hacen difícil dejar. Siempre existe un costo por seguir el plan de Dios en nuestras vidas. Tendremos que deshacernos de algo y siempre existirán riesgos que requieren un gran paso de fe. Eso es solo parte de empezar a ser usado por Dios. María hizo esto, decidió tomar la oportunidad, se arriesgó y pagó el costo. En Lucas 1:38 ella dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. María estaba deseosa de hacer lo que fuera necesario sin importar el costo. Dios lo sabía, y esa es una de las razones por la que decidió usarla en tan poderosa manera.
ella decidió pagar el costo. Y como yo les decía hace un momento, nosotros tenemos que pagar un costo. Hay veces tenemos que dejar muchas cosas. Hay veces, normalmente, antes de conocer del Señor, lo primero que hacíamos era desayunar, ir al mercado. Yo jugaba fútbol, me iba al fútbol. Después veía la tele. Y ahora que estoy con el Señor, que lo he conocido, he dejado ese costo. Sí veo la tele, pero como lo hablamos en Mateo, primero busco al Señor. Primero voy con el Señor, primero ofrendo al Señor, primero traigo mis peticiones al Señor de gratitud, como lo hicieron las hermanas. Primero busco al Señor. Y es el costo que a veces tenemos que dejar nosotros para servir al Señor. Tenemos que dejar cosas pasadas, cosas que no nos edifican, sino que a lo mejor nos hacen daño. Y son muchos costos que nosotros como humanos tenemos que ir dejando para servir al Señor. ¿Qué costo tuvo que pagar María para ser la madre de Jesús? Primero, su reputación. Ella era una virgen y estaba embarazada. Estaba comprometida para casarse con José. ¿Cómo explicárselos a todos en su comunidad? Además, la ley de Moisés decía que una mujer embarazada sin casarse debería ser juzgada y muerte. Su reputación. Hay veces nosotros pensamos que nuestra reputación se viene abajo cuando empezamos a hablar del Señor y a los compañeros de trabajo les decimos que somos cristianos, que estamos en la palabra, que podemos orar por ellos. Y hay veces esa reputación de hombre alegre, de mujer que también era alegre, se termina. Esa reputación se termina. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar esa reputación ya guardada, ya no somos las personas de antes, ya somos personas que dependen del Señor, ya somos personas que con el gran amor como el Señor nos ha cobijado, tenemos que darlo también nosotros a nuestros semejantes, a nuestros hijos. Entonces esa reputación de hombres alegres, pues ya la dejamos. Y así ella tuvo que quitar esa reputación de una mujer virgen que estaba embarazada y estaba comprometida para casarse con José. Ella tuvo que dejar a un lado su reputación. Y segundo, su comodidad. La Biblia dice que Jesús debía de nacer en Belén. Ella estaba en Nazaret. Imagínense el tener 9 meses de embarazo y hacer un viaje tan largo en el lomo de un burro. ¿Creen que eso es de estar cómodo? Los propósitos de Dios en nuestras vidas incluyen ciertos problemas, no son accidentales, son parte del gran plan y eso es parte del costo a pagar. ¿Cuántas veces nos hemos levantado y nos hemos quitado de nuestra comodidad para servir al Señor? Ella tuvo que hacer eso. Ella tuvo que andar en un burrito, andar de Nazaret, caminar, andar buscando dónde iban a ser Jesús. Ella tuvo que quitar muchas comodidades que tenía en casa. Y de igual manera nosotros tenemos que quitar muchas comodidades que tenemos en casa para poder servir al Señor. Nuestra reputación, hacerla a un lado, y nuestra comodidad. El estar en casa cómodos, en tener comodidades en casa y dejarlas para servir al Señor, cuesta, pero después vienen las bendiciones, después vienen las recompensas, como dice el Señor. Y también como les comentó el Señor, porque le preguntaban, ¿dónde duermes? ¿Dónde está tu casa? Decía él que él no tenía casa y él dormía en el campo.
su almohada era una piedra. Entonces era la comodidad que los apóstoles iban a dejar para seguir al Señor. Y esa es la comodidad que el Señor nos pide que dejemos para poder ser usados por el Señor. Tercero, Dios usa personas que se atreven a confiar en sus promesas. Muchos de los que estamos aquí estamos confiados en el Señor, de que tarde o temprano Él cumple sus promesas. Hace un momento oímos de nuestra hermana que su nieta se quiere bautizar y por una cosa o por otra no ha podido. Ahora con la muerte de nuestro concuño, mi concuño Felipe, él duró un tiempo de proceso. Posiblemente el Señor no es porque el maligno quiera atentar con ella, pero el Señor está trabajando en ella para que ella pueda decidirse, pueda quitar su reputación, pueda quitar su comodidad y venir ante el Señor y ser bautizada. Es un proceso que el Señor trabaja en nuestras vidas, es un proceso que el Señor nos quiere tratar, nos quiere refinar, nos quiere hacer como la plata, como el oro. Entonces, hay que orar por nuestra hermana para que el Señor siga obrando en ella y que el maligno no ponga trabas contra ella de enfermedades para que ella prontamente pueda recibir al Señor, quitarse de esa enfermedad que la ha detenido para venir a recibir el bautismo del Señor. Pero el Señor tiene sus propósitos, ella conoce del Señor y el Señor está trabajando en ella, hermana. Entonces muchas veces necesitamos quitarnos de esas comodidades y aceptar la voluntad del Señor, que Él es el que está obrando en nuestras vidas y que Él tarde o temprano va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. María era una mujer de profunda fe. No tenía todas las respuestas, pero sabía quién sí y confió en Él. María era una mujer que no tenía miedo de lo sobrenatural, no le temía a los milagros. La razón de por qué Dios no hace milagros en nuestras vidas es porque no esperamos que así sea. Vamos a la segura en el ámbito espiritual. Nos falta esa fe como la tuvo María. Esperar que el Señor va a cumplir sus promesas en nuestras vidas. Tener esa fe espiritual, el que el Señor está respondiendo en nuestras vidas. Él es el dueño de los tiempos, Él es el que decide en qué tiempo. Él sus promesas las cumple porque es Dios, no es hombre para no cumplir. María confió en su promesa de que el Señor la iba a usar para ser la madre de Jesús. Y así de igual manera tenemos que tener en fe esas promesas que el Señor tiene para nosotros. Yo he estado orando al Señor por mi esposa y sé que son los tiempos de Él. Ella la tiene, el Señor la sigue teniendo estable. Todavía no es el tiempo de que la operen, pero el Señor no la ha dejado. Y tarde o temprano el Señor va a cumplir sus promesas en ella, porque somos sus hijos. Él nos ha escogido como pueblo suyo y sus promesas no deja de cumplir ninguna. Él no se fija en nuestros tamaños de pecado, Él no se fija en lo que tengamos en el corazón, Él simplemente quiere que confiemos en sus promesas. María tenía toda clase de razones para preocuparse. Habría de cargar con una gran responsabilidad,
Pero en lugar de preocuparse, María adoraba a Dios. De hecho, ella cantaba una canción de adoración a Dios en Lucas 1, porque decidió confiar en sus promesas. Ella le cantó al Señor. Ella le cantó porque confió en las promesas del Señor, en que ella iba a ser usada por el Señor. Ella tuvo que dejar muchas cosas y el Señor se fijó en ella. A lo mejor hubiera sido otra persona y no hubiera dejado su reputación, no hubiera dejado su comodidad, pero ella confió en las promesas que el Señor tenía preparadas para ella. La prima de María entendió esto. Elizabeth le dijo: dichosa tú que has creído, por lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. Ella creyó y el Señor cumplió sus promesas de ver en su vientre nacer a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, aquel que vino a dar su vida por nosotros. Ella tenía un propósito en su vida. Desde antes de que ella naciera, el Señor ya había tenido un propósito en ella, de que ella iba a ser la madre de Jesús. Y de igual manera, el Señor tiene propósitos en nuestras vidas y Él está esperando a que nosotros pidámosle, quitémonos de nuestras comodidades, de nuestra reputación, nos quitemos de tantas cosas para poderle servir al Señor. Y es un trabajo que el Señor continuamente hace en nuestras vidas para que sus promesas puedan ser cumplidas. Él nos refina como el oro, Él nos refina como la plata, Él nos va preparando. Él no nos ha elegido al azar, Él nos ha elegido con un propósito. Y tenemos que darle gracias al Señor porque ese propósito se está cumpliendo en nuestras vidas, ese propósito de servirle, ese propósito de adorarle, ese propósito de amarle, así como Él nos ha amado, lo está haciendo en nuestras vidas. Si Dios puede usar a un adolescente o una adolescente campesina sin educación y elegirla para ser la madre de Jesucristo, ¿no creen que nuestras excusas para no dejarnos usar por Dios son bastante absurdas? A veces tenemos excusas. Pensamos que el Señor, ¿cómo nos va a usar? Si todavía tenemos pecado, todavía no hemos guardado sus mandamientos como Él dice. Pero esas son excusas que entran a nuestra mente, que nos hacen pensar en que el Señor nunca nos va a usar. En algún tiempo más atrás, pues en mi mente pasaba esto también. ¿Cómo el Señor me va a usar si yo era pecador? Si yo no cumplía sus mandamientos, si yo no le podía servir, ¿cómo voy a servirle al Señor? ¿Cómo me va a usar si yo no soy ese hijo que Él ha deseado que yo fuera para Él? Pero el Señor tiene propósitos. El Señor ha tenido a bien en fijarse en mí, ha tenido a bien en fijarse en cada uno de nosotros con un propósito de que le sirvamos, de que seamos agradecidos con el Señor. Y en esta Navidad Él quiere que nosotros seamos de bendición para nuestras familias, para nuestros compañeros de trabajo, aunque ellos a veces no lo notan, pero cuando nosotros oramos por el trabajo que el Señor nos va a dar, oramos por los compañeros de trabajo, oramos por nuestra familia, ellos van y regresan y siguen su vida normal, pero nosotros hemos intercedido por ellos continuamente y esa es la forma en que el Señor nos usa, que seamos nosotros intercesores de aquellos al que el Señor nos ha puesto en nuestro camino. Oramos por los enfermos. Entonces, ¿por qué no?
¿Por qué en nuestra mente decir que el Señor no nos va a usar? Sí nos está usando y grandemente. Entonces esas absurdas ideas de que el Señor no me está usando, el Señor nos está usando de diferentes maneras, así como usó a María en la manera de que diera luz a Jesús, así nos está usando a nosotros de diferentes maneras. Hace unos momentos habló nuestra hermana de lo que pasó, el accidente en su casa, y cómo el Señor protegió su casa, cómo el Señor protegió su hogar, su familia. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos está usando. El Señor tiene propósitos en nuestras vidas, así como las tuvo con María hace más de 2000 años. El propósito de servirle al Señor. Muchos de ustedes tienen un enorme potencial espiritual, pero simplemente no lo ven. Dios puede verlo. Les ha dado dones espirituales, pasiones, habilidades, personalidad y experiencias. Él no hizo esto para que las usen en ustedes mismos. A lo que te desafío el día de hoy es que te entregues sin reservas a nuestro Señor. Un día estarás frente a Dios y te preguntará, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Cuál será nuestra respuesta, hermanos? El Señor nos ha dado diferentes dones espirituales, pasiones, habilidades. Tenemos dones de oración, tenemos dones de evangelizar, tenemos dones de hablar de la palabra, tenemos dones que tenemos que explotarlos. Tenemos que explotarlos y no poner excusas de que el Señor no me ha dado dones, las he pedido, pero el Señor no me ha dado respuesta. El Señor nos la dio, pero nosotros no hemos podido sacarlas a flote, no hemos querido expresarlas. Y si nosotros continuamente le pedimos al Señor que esos dones que Él nos dé la pasión, nos dé ese gozo de explotarlos para las personas, para la familia, verán que muchas cosas buenas van a pasar. Viene el tiempo de Navidad. Déjenme hacerles una pregunta personal. ¿Qué le van a regalar a Jesús esta Navidad? En los cumpleaños de manera regular se le hacen regalos a los que uno quiere y en Navidad también. Te pregunto el día de hoy, ¿qué le puedes regalar a Dios? Déjame ayudarte con la respuesta. Te puedes regalar a ti mismo. Díganle a Dios esta Navidad. Y ahí en su boletín, hermanos, tienen una oración escrita que es una de las maneras en que podemos regalarnos al Señor. Decirle, Señor, aquí estoy, henme aquí, úsame grandemente en esta Navidad para ser de bendición a aquellos que claman querer conocer de ti, aquellos que no han entendido las bendiciones que llegan por medio de ti, aquellos que no han alcanzado a conocer los propósitos que el Señor ha tenido a bien en cada uno de nosotros. Les decía que en el boletín tenemos esta oración. ¿Por qué no la leemos todos juntos y decirle lo que dice ahí con nuestras propias palabras y que sea un regalo para Jesús, de nosotros para Él, y que el Señor nos use grandemente en esta Navidad? ¿Lo podemos leer, hermanos? Dice la palabra, heme aquí todo lo que me quieras dar, lo bueno, lo malo y lo feo. Haz lo que tengas que hacer conmigo. Te pertenezco en el año, en todo lo que soy y tengo. Amén. ¿Cuántos quieren ser regalo para Jesús en este amén?
¿Cuántos quieren decirle al Señor, heme aquí? Aquí estoy, úsame. Quiero ser de bendición para el prójimo. ¿Cuántos podemos decirle al Señor, quiero ser un regalo para ti? Así como Él tuvo a bien ser regalo para nosotros al darnos nuestra salvación, nosotros podemos ser regalo para Él. Entonces, hermanos, es a lo que les desafío y me desafío yo también a mí, que seamos un regalo para el Señor en esta Navidad, que nos llenemos de gozo al conocer la venida del Señor de hace más de 2000 años, que los propósitos del Señor era que nosotros fuéramos salvos, que los propósitos del Señor eran venir a pagar nuestros pecados, que los propósitos del Señor era que nosotros fuéramos la sal y seamos luz para esta tierra. Este es el regalo que el Señor nos ha dado y el regalo que nosotros le podemos dar, decirle, heme aquí, aquí estoy. Y de esta forma es como el Señor nos usará. De esta forma es como el Señor quiere que nosotros seamos deseosos de trabajar en su palabra, de obrar en su palabra, con humildad, con gozo, y que decidamos pagar el costo. Ese costo que dejó María, ese costo que pagó Jesús en la cruz, que lo hizo con gozo y con humildad, sin negarse a nada. Amén, hermanos. Gracias, hermanos. Vamos a tener un tiempo de oración y darle gracias al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, heme aquí, úsame de la manera en que tú quieras, de diferentes maneras, úsame, Señor, para ser de bendición. Bendito Señor, gracias te doy, Señor, porque tú nos has dado a conocer tu palabra, Señor. Tú, Señor, nos has enseñado por medio de María, Señor, cómo tú, Señor, nos has escogido, Señor, para usarnos. Señor, aquí está tu pueblo, aquí estoy yo, aquí está tu iglesia, aquí está cada uno de nuestros hermanos, Señor, gozosos en servirte. Sabemos que tenemos que pagar un costo, Señor, pero sabemos también que tú nos recompensarás, Señor, porque tendremos una vida eterna, tendremos tantas cosas buenas de ti, Señor, cuando lleguemos ante tu presencia. Dejaremos muchas cosas por servirte a ti, Señor. Heme aquí, aquí estoy. Decía Samuel, cada que tú hablabas con él despertaba y decía, heme aquí, aquí estoy. Y son las palabras, Señor, que estamos nosotros diciéndote, Señor, heme aquí, aquí estoy. Úsame, Señor, para ser de bendición a aquel que está perdido, aquel que anhela conocerte, aquel que sigue en pecado sin reconocer que tú, Señor Jesús, veniste a pagar nuestros pecados. Señor, hemnos aquí estamos como pueblo escogido de ti, Señor. En esta Navidad, Señor, úsanos, Señor. Úsanos para ser de bendición en los hogares, en nuestros trabajos, en la calle, en donde tú quieras usarnos, Señor. Aquí estamos dispuestos a servirte. Gracias te damos, bendito Señor, y te lo pedimos que obres en nosotros, que nos guardes y nos cuides, Señor, como lo has hecho y como lo sigues haciendo, Señor, con gozo, con amor, con humildad. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Antes de despedirnos, ¿por qué no nos damos un abrazo y desearnos muchas felicidades?